Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En Estambul, a orillas del Bósforo, se preparaba lo que muchos ya llamaban la boda del año. Una ceremonia fastuosa, cargada de lujo y diseñada para sellar la unión de Andersel y Hakan Sabank, dos figuras que, juntos, encarnaban la imagen perfecta de pareja poderosa. Todo parecía cuidadosamente orquestado, el salón decorado con orquídeas blancas traídas desde el extranjero, la luz de las lámparas de cristal reflejándose en el agua, una orquesta tocando melodías suaves que parecían envolver a los invitados en un halo de ensueño. Periodistas, celebridades y curiosos se agolpaban para presenciar un momento que prometía ser histórico. Pero nadie, absolutamente nadie, podía anticipar lo que estaba por suceder. Ande, vestida con un traje de novia confeccionado a medida que ya había generado titulares por su precio astronómico, avanzaba hacia el altar con la seguridad de una reina. Hakan, impecable en un smoking perfectamente ajustado, esperaba con gesto solemne, consciente de que todos los ojos estaban puestos sobre ellos. El murmullo de los invitados se mezclaba con flashes escondidos y susurros sobre la exclusiva lista de presentes. Y entonces, en el instante en que el oficiante se disponía a pronunciar las palabras que darían inicio a los votos, las majestuosas puertas del salón se abrieron con violencia. El silencio fue inmediato. Quien apareció no era un invitado más, sino un nombre imposible de ignorar, Kerem Bürsin. Con el traje arrugado, la mirada fija y un aire de urgencia casi desesperada, Kerem atravesó el umbral como si el tiempo se hubiese detenido. La música cesó en seco. Los murmullos se transformaron en jadeos y hasta los guardias de seguridad parecieron paralizados por la sorpresa. Sus pasos resonaron con fuerza mientras se abría camino hacia el altar, sin mirar a nadie, concentrado únicamente en una sola figura, Ande. Lo que siguió pareció sacado de un guión cinematográfico. Kerem se detuvo a escasos metros de la pareja y, con voz temblorosa pero firme, lanzó una frase que dejó helados a todos. Ande, no puedes hacerlo. No así. No cuando sabes lo que significamos. El impacto fue inmediato. Los ojos de Ande se abrieron con incredulidad, y por un instante, la perfección cuidadosamente construida se quebró. Su expresión, entre sorpresa y nostalgia, fue leída por muchos como la confirmación de que todavía existía una historia inconclusa entre ambos. Hakan, en contraste, se endureció como una estatua. Testigos afirman que su mandíbula se tensó con tal fuerza que parecía a punto de romperse. La sala entera quedó en un estado de conmoción. Invitados cuchicheaban, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que, en realidad, llevaba años circulando en rumores. Porque todos sabían que Ande y Kerem habían sido pareja, que su química en pantalla había traspasado la ficción y que, aunque habían declarado una separación amistosa, existían sospechas de que Kerem jamás había logrado olvidarla. Con el aire cargado de tensión, Hakan intervino con un tono helado. Este no es el lugar ni el momento, Kerem. Tienes que irte. Sin embargo, Kerem no dio un paso atrás. Con firmeza replicó, es exactamente el lugar y el momento. Si ahora dice, sí, será una mentira. Ella no te ama como me amó a mí. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos invitados, incapaces de resistirse, comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento que haría historia en la farándula turca. Los familiares de Ande se mostraban abatidos, mientras que los de Hakan ardían de indignación.
La tensión llegó a un punto insoportable hasta que, finalmente, Ande habló. Su voz, serena pero impregnada de melancolía, rompió el silencio. Kerem, no deberías haber venido. No fue un rechazo furioso, pero tampoco una bienvenida. En esas palabras, muchos percibieron tristeza, frustración y una chispa del amor que alguna vez unió a la pareja. Akan dio un paso al frente, colocándose como un escudo entre su prometida y el intruso. La seguridad se aproximó para intervenir, pero Kerem alcanzó a lanzar una última advertencia que resonó en cada rincón del salón. Si sales de aquí siendo su esposa, nunca te preguntes qué habría pasado. Minutos después, fue escoltado fuera, y las puertas se cerraron con un estruendo que pareció marcar el fin de un capítulo, o quizás el comienzo de otro. Aunque la ceremonia continuó, algo se había quebrado. Los presentes no pudieron evitar fijarse en la mirada distante de Ande al pronunciar sus votos, como si su mente siguiera enredada en la sombra de un pasado imposible de enterrar. Muchos invitados abandonaron el lugar murmurando que aquel sí, acepto había sonado más como una obligación que como una promesa. El eco del escándalo no tardó en recorrer Turquía entera. Los titulares hablaron de la interrupción más dramática en la historia de las bodas de celebridades, mientras las redes sociales estallaban en debates. ¿Había hecho Kerem lo correcto al irrumpir? ¿O fue un gesto egoísta que buscaba sabotear la felicidad de su ex? En foros y páginas de fans, unos defendían la valentía de un hombre que no quiso quedarse con la duda, mientras otros condenaban su actitud por humillar públicamente a los novios. En cualquier caso, lo sucedido ya ocupa un lugar privilegiado en el imaginario colectivo. Lo que debía ser una celebración de cuento de hadas terminó convertido en una tragedia romántica en vivo y en directo, un episodio que seguramente marcará el futuro no solo de Ande y Akan, sino también de Kerem. ¿Podrá el matrimonio sobrevivir a esta sombra? ¿O la herida abierta aquella noche cambiará el rumbo de todos para siempre? Y ahora queremos escuchar tu opinión, querido espectador de Newsround. ¿Crees que el amor verdadero justifica un acto tan arriesgado? ¿O Kerem cruzó una línea que jamás debió traspasar? Déjanos tu punto de vista en los comentarios, porque este tema promete generar un sinfín de debates. Antes de terminar, te recordamos que en Newsround seguimos de cerca las historias más sorprendentes del mundo del espectáculo. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y, si deseas apoyarnos aún más, pulsar el botón de unirse para formar parte de nuestra comunidad exclusiva. Queremos seguir compartiendo contigo no solo noticias, sino momentos que se convierten en parte de la historia. Porque lo que ocurrió en la boda de Andersel y Akan Sabank no fue simplemente un episodio escandaloso, fue un recordatorio de que, a veces, la realidad puede superar cualquier ficción. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.